Luis Tapia Mealla, doctor honoris causa, docente emérito y teórico que ha aportado sobre la obra de Sergio Almaraz. Por favor, adelante. Le recibimos con un caluroso aplauso, por favor. Muy buenas noches. Quiero agradecer al grupo Praxis por la invitación, ya que para mí es una alegría estar en este evento sobre Sergio Almaraz, que es un pilar de mi formación y sobre todo de la comprensión del país. Me voy a centrar en hacer un comentario analítico, sobre todo en torno a una de sus ideas, que es la de estructura de poder, y en torno a eso voy a articular un par de cosas más. El trabajo de Almaraz, casi todo, es una articulación de una narrativa histórica que incluye incluso detalles tanto de la minería como de la mentalidad de la clase dominante, con un conjunto de ideas que son como la estructura explicativa y por lo tanto tienen un peso más conceptual. Y creo que Almaraz es un excelente ejemplo de una buena composición de ambas cosas, ¿no? Una estructura explicativa conceptual y una exposición detallada de fuentes y de información para sostener la interpretación que presentaba. Y uno de los elementos de esta estructura explicativa es la noción de estructura de poder que mencionó Vicky Ayló. Me voy a centrar en esta idea y lo que sugiero es de que esta idea tiene 4 componentes que los voy a describir para luego vincularlos a la cuestión de la nación y la soberanía política. El primer componente de esta noción de estructura de poder es la estructura económica, es decir, cuál es el grado de diversificación de la producción en Bolivia, es decir, la diferenciación entre producción agraria, producción minera, industrial y del conjunto de la economía, lo cual implica también de las finanzas, ¿no? O sea, del capital comercial y bancario. Y a esto cabe añadir también la consideración de cuál es el grado de desarrollo en términos de lo que en el marxismo se llamaría fuerzas productivas, o de manera más conocida, cuál es el grado de desarrollo tecnológico, de organización de los procesos de trabajo. Y en esto él hizo descripciones bien detalladas para el caso de la minería, como también del petróleo, es decir, qué tipo de tecnología se estaba usando y se estaba importando, y también cuál se quería importar para intentar desmontar una industria propia en el país. En esto incluso es mucho más detallista que en los otros trabajos que hay sobre la minería en particular y el petróleo en Bolivia, ¿no? Es decir, una descripción detallada de la composición tecnológica del capital y de la organización del trabajo en el país. Ese es el otro componente de la estructura económica. La otra dimensión de la estructura económica es su tipo y grado de articulación con la economía mundial. Y esto lo estudió sobre todo con más profundidad en torno a la minería. Una de las cosas peculiares que él ve en el caso de la minería, que a diferencia de otras formas de articulación subordinada de las economías nacionales a los poderes imperiales, es que en el caso de Bolivia son capitales nacionales, Patiño en particular, pero también los otros mineros,
los que se vuelven transnacionales desde dentro. No es de que aterriza el capital transnacional en Bolivia y, digamos, compra o controla las empresas, sino que empresarios mineros locales se vuelven millonarios, compran refinerías inclusive en otros lugares, inscriben sus empresas en Estados Unidos, en Inglaterra, y son capital transnacional, o sea, cabeza de capital transnacional, no solo capitales locales comidos por el capital transnacional. Bueno, esa es otra dimensión de la estructura económica, es decir, ver cuál es su forma y grado de articulación a la economía transnacional. Lo dejo así una descripción general para poder dar cuenta de los otros componentes. La segunda dimensión que distingo en la idea de estructura de poder es la estructura de clases. Y dentro de esto, lo que cabe considerar, y está explícito en su trabajo, es qué lugar ocupan las fracciones de clase dentro de la estructura de clases, cuáles son las divisiones en la clase dominante y cómo se enfrentan y cómo colaboran en algunos momentos, cuál es su mentalidad y también cuáles son las relaciones que los sujetos, incluso individuales de la clase dominante boliviana, tienen con capitales transnacionales. ¿Cuál es la red de relaciones, digamos, de los empresarios locales con capital de la región y de otros lugares del mundo? Ya que esa red de relaciones se convierte en poder local. Si los que tienen más relaciones y más importantes con núcleos de acumulación en otros lugares del mundo, también tienen, o eso lo vuelve mayor poder político dentro del país. En ese sentido es importante. Y la otra faceta es cuál es la relación de la clase dominante con los trabajadores. Es decir, cómo se relacionan con aquellos que producen la riqueza en el país. Obviamente, esto hay que desdoblar. La clase trabajadora no es parte de la estructura de poder, pero el cómo la clase dominante se relaciona con esa clase sí es parte de la estructura de poder. Es decir, qué tipo de régimen salarial impone, qué tipo de fuerza estatal impone, que es a lo que me voy a referir después. Ya que la estructura de poder no es toda la sociedad boliviana. Esto quisiera aclarar. La estructura de poder es la estructura del polo dominante, ¿no? Y por lo tanto no incluye dentro de la estructura a los trabajadores, pero sí el modo de relacionarse desde el lado dominante. La tercera dimensión de la estructura de poder tiene que ver con algo que había mencionado previamente, pero se lo puede separar analíticamente, que es cuál es el lugar de la economía boliviana en el sistema de relaciones de acumulación a escala mundial, en términos de circuitos de flujo del excedente producido en el país, como también de inserción de capitales internacionales. Eso implica que pensar la estructura de poder interna, nacional, tiene que incluir el pensar la escala internacional. O sea, no se puede pensar lo nacional de manera aislada, sino viendo cuál es el lugar y el sistema de relaciones con las otras estructuras económicas en la región y el país. Y eso él lo describe y lo analiza, incluso en términos de proceso, tanto cuando analiza el petróleo como cuando analiza el poder minero, la minería en el país. Hay una cuarta dimensión de la estructura de poder
que tiene que ver con el Estado. El Estado es otro de los componentes de la estructura de poder, y en esto Almaraz le prestó atención sobre todo a las siguientes cosas. Uno es quiénes son los sujetos que se hacen cargo del gobierno y cuál es su vínculo con las clases propietarias dominantes. Y el otro más importante, luego vuelvo sobre algunos detalles de lo primero, es ver cuál es el vínculo entre los procesos de acumulación económica y los procesos de legislación. Y una de las principales cosas que se hace cuando se hace el análisis de la rosca en Bolivia y del vínculo entre poder político y poder económico en Bolivia, no solo hecha por Almaraz, sino también por otros nacionalistas de la época, es mostrar cómo los legisladores en el Parlamento aprueban leyes que favorecen directamente el proceso de acumulación. Por ejemplo, la definición del salario en términos de límites, o incluso en el caso de Barrientos, reducción del salario de los trabajadores en algún momento a la mitad. Eso implica aumentar las tasas de ganancia del capital. Es una de las cosas que se analiza cuando se toca la dimensión Estado en la estructura de poder, es ver cómo las partes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, legislan o hacen normas para aumentar las tasas de ganancia y la acumulación del capital privado. Y como esto por lo general se ha hecho a favor del capital, ha tenido que ir acompañada de represión militar. Entonces, la otra cosa en la que centra su atención Almaraz es el lugar del ejército en el Estado, y que en este periodo que él analiza, y en la historia de Bolivia en general, implicó una intervención represiva del capital para favorecer las tasas de ganancia. Y el principal modo era reprimir cuando los obreros protestaban contra reducciones del salario, ¿no? Y por lo tanto el ejército fue clave para defender las tasas de ganancia del capital minero en particular. Un otro rasgo peculiar de la época en Bolivia, que está también descrito en los trabajos de Almaraz, tiene que ver con cómo algunos empresarios, Patiño, Aramayo y Hochschild sobre todo, en algún momento deciden no hacerse cargo personalmente del gobierno, cosa que podían haber intentado, y deciden tener sus representantes, es decir, parlamentarios, ministros que respondían directamente a los empresarios. Eso en el ámbito de la teoría política marxista en particular se le llamó autonomía relativa del Estado. Es una faceta, es decir, no están los empresarios directamente a la cabeza del gobierno, sino profesionales de la política, pero que sin embargo responden a sus intereses y son los que legislan a su favor. A eso es algo que se le llamó la rosca en Bolivia, no solo ese grupo de políticos, sino también a la prensa y a otros medios de propaganda y defensa de los intereses de los grandes monopolios. Ahora, lo que en este punto analiza Almaraz me parece bien importante es cómo esto genera contradicciones en términos de historia. El hecho de que haya legisladores que responden directamente al capital monopólico y hagan leyes donde, por ejemplo, se estatuye que el nivel de impuestos está entre el 2, 3, 5% máximo, tiene como resultado un Estado débil,
pobre, es decir, que tiene poco dinero para funcionar como una estructura de gobierno que pueda atender la integración del país, la integración social, la reproducción incluso simple de la población trabajadora y los sectores medios. Y en este sentido, un poder minero o de una clase propietaria muy fuerte, reforzado por legisladores rosqueros, genera un estado débil y eso genera crisis. Y por lo tanto, el gran poder minero Bolivia tiene como contraparte un pobrísimo estado boliviano, con poca diversificación, con poca capacidad de recursos para hacer carreteras, educación y para lo demás. Y eso lo puede sostener la clase dominante mientras no haya una sociedad civil organizada. Y lo que ocurre en esas décadas, en las primeras décadas del siglo XX y se despliega en los 40, 50, 60, es una sociedad civil que empieza a organizarse, movimiento obrero organizado, partidos de izquierda, partidos nacionalistas, que hacen la crítica de esta estructura de poder y sobre todo de este vínculo entre Estado-nación casi inexistente o Estado pobre y la transnacionalización o el flujo hacia afuera del excedente producido internamente. Y en este sentido, que se puede ligar estos elementos que son de diagnóstico, de explicación de la estructura de poder en Bolivia, con lo que se podría llamar más bien el horizonte de proyecto político de Almaraz, que tiene que ver con la idea de la necesidad de construcción de un Estado nacional, o sea, de una soberanía de los bolivianos a través de llegar a controlar la estructura económica, que implica nacionalización, y por lo tanto también montar una estructura de gobierno que sirva para controlar eso y más bien responder a necesidades y proyecciones internas. Y la idea central de Almaraz, que en parte se diferencia de otros nacionalistas de la época por el énfasis, es que para nacionalizar los recursos naturales, primero había que nacionalizar el gobierno boliviano. Y por lo tanto la nacionalización no solo es una medida económica técnica, sino que tiene que ser objeto de lucha y fin de la lucha política, pero para eso se necesita hacer política, ¿no? Es decir, constituir fuerza y desplegar una lucha para desarmar esa estructura de poder y articular otra donde la estructura de gobierno responda a el control de los recursos naturales que se pueden reciclar e invertir internamente. En ese sentido, creo que este conjunto de ideas, que solo son una parte de lo que propuso Sergio Almaraz, son una clave para pensar la construcción del país. O sea, tiene la doble faceta. Son un conjunto de conceptos para entender la mala construcción del país en términos histórico-estructurales, pero también para pensar una reconstitución del país en términos de una construcción que haga compatible control de la estructura económica, su dirección y la forma de gobierno del país. Creo que así como este conjunto de ideas, y Eduardo expuso otras y algunos de las entrevistas o de los entrevistados han planteado otros puntos, creo que el pensamiento de Sergio Almaraz sigue siendo una de las principales canteras para entender el país, no solo en términos históricos de lo que fue y por qué fue así,
sino también para pensar su construcción hacia adelante. Eso es lo que podría decir hoy como parte de este diálogo, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.